Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar. El término que nosotros debemos empezar a utilizar para que a todos nos quede claro es el de ataque cerebrovascular. ¿Qué problemas tenemos con el ataque cerebrovascular? Que a diferencia del infarto, a diferencia de otras enfermedades que son mucho más graves, no hay tanto conocimiento en la comunidad para poder saber qué vamos a hacer con ellos. Y es fundamental para nosotros que todos ustedes como comunidad estén alerta, atiendan al llamado de nosotros como institución de salud para actuar rápidamente en este grupo de enfermedades. Antes de empezar a definir qué es un ataque cerebrovascular, tenemos que entender que el órgano más importante del organismo es el cerebro. ¿Por qué es el órgano más importante? Porque el cerebro es el que nos define. Todos nosotros como personas dependemos de ese cerebro y todos los demás órganos, corazón, riñón, intestino, todos esos órganos están actuando para que ese cerebro funcione adecuadamente. Como podemos ver en la imagen, del cerebro depende todo lo que somos. Del cerebro dependen nuestros sueños, del cerebro dependen nuestros deseos, del cerebro depende nuestra personalidad, del cerebro depende cómo nos interactuamos, cómo nos conocemos nosotros, cómo conocemos a todo el entorno. Entonces, si el cerebro es el órgano más importante, las enfermedades que los afecten, tenemos que tener un estado de alerta muy grande para poder actuar rápidamente. Para tener en cuenta, aquí la imagen nos sale pues un poco borrosa, pero esto es lo que se conoce como el sistema nervioso central. A grosso modo, el sistema nervioso central es el cerebro. Ese cerebro está unido a una cosa que se llama tallo cerebral y que eso se junta con una cosa que se llama la médula espinal. El cerebro es el comandante de todo. A partir de ese cerebro y a partir de todos esos nervios, el cerebro controla todos los órganos del cuerpo. Entonces, controla la visión, controla las glándulas, controla el corazón, controla los pulmones, controla todo el tracto gastrointestinal, controla los riñones, incluso controla nuestros órganos de tipo reproductivo. El cerebro es el órgano más importante y tenemos que tener mucho cuidado con él. ¿A qué va a derivar eso? Que como el cerebro es el órgano más importante, tiene muchas funciones. Además de controlar cada uno de los órganos, tenemos que entender que de ese cerebro van a depender muchas cosas que nos definen como personas. Es por eso que les traigo esta imagen. El cerebro controla la parte motora. El cerebro define qué lado del cuerpo se mueve, qué lado del cuerpo se deja de mover, define hacia dónde miramos, cómo miramos, define nuestro lenguaje. A partir del cerebro todos nosotros aprendemos. O sea que las funciones cerebrales cobran suma importancia en la interacción diaria de todos nosotros con el resto de personas. A partir de ese cerebro tenemos un sentido musical, tenemos un sentido espacial, tenemos un sentido del arte. Nos permite tener algún grado de intuición. A partir de ese cerebro somos imaginativos, a partir de ese cerebro funcionamos. Entonces, todo lo que son la parte lógica, todo lo que es la parte del lenguaje, todo lo que es la parte de memoria y razonamiento, todo es fundamental en ese cerebro, todas esas funciones son fundamentales y por eso tenemos que evitar a toda costa que se nos afecte, para que nuestros pacientes, nuestros familiares, cualquier persona que se encuentre con una alteración de tipo cerebral conserve la mayor cantidad de funciones posibles. Adicionalmente, ese cerebro es el que nos permite interactuar con las otras personas. Con todas las funciones que tiene nos va a permitir interactuar y de esta forma definir cómo somos y cómo nos comportamos en el mundo. Conforme el corazón bombea, las arterias mostradas en rojo llevan la sangre rica en oxígeno del corazón hacia los tejidos y los órganos vitales del cuerpo. Las arterias palpitan con un rojo profundo. Estos incluyen el cerebro, el hígado, los riñones, el estómago y los músculos, incluso el músculo cardíaco. Como nos muestra el video, nosotros tenemos un corazón. A partir de ese corazón tenemos un flujo sanguíneo y ese flujo sanguíneo es el que nos va a llevar todos los nutrientes a ese cerebro y a todo ese sistema nervioso central. Una de las principales causas que nos causa alteración en el cerebro es que nosotros afectemos la irrigación cerebral. A partir de eso es que vamos a empezar a definir la enfermedad que nos atañe hoy, que es el ataque cerebrovascular. Un ataque cerebrovascular no es otra cosa que cuando se altera ese flujo sanguíneo cerebral, sin importar la causa, se deja de llevar sangre a alguna parte del cerebro. Como se deja de llevar sangre a alguna parte del cerebro, se deja de llevar nutrientes y se deja de llevar oxígeno. Y si se deja de llevar nutrientes y se deja de llevar oxígeno a alguna parte de ese cerebro, va a haber una muerte celular en ese cerebro y va a afectar las funciones que fueron afectadas por esa falta de nutrientes o esa falta de oxígeno. Sencillamente, un ataque cerebrovascular es una manifestación neurológica debida a una alteración en la entrega de oxígeno o en la entrega de nutrientes a ese sistema nervioso central y es por eso que nos va a dar algún tipo de manifestaciones clínicas. Como podemos ver en el siguiente video, esto es lo que pasa en un paciente que presenta un ataque cerebrovascular.
Estos son los vasos sanguíneos del cerebro. Esos vasos sanguíneos del cerebro van a llevar la sangre que está oxigenada y que tiene un montón de nutrientes para que ese cerebro funcione. ¿Qué pasa? Con el tiempo, con ciertas enfermedades que más adelante vamos a hablar, ese flujo sanguíneo cerebral se puede llegar a ver afectado. ¿Por qué? Porque esos vasos sanguíneos que se comportan como unas mangueras se pueden comenzar a tapar y a tener lesiones. Este es básicamente el video por donde va corriendo la sangre y aquí vemos lo que llaman unas placas de grasa o ateromas por ciertas enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando? Empieza a tapar lentamente ese flujo sanguíneo cerebral. Si empieza a tapar lentamente, inicialmente no nos vamos a dar cuenta de nada. Ahí va uno de los tips o uno de los mensajes de llevar a casa. Las enfermedades que pueden llegar a causar un ataque cerebrovascular no necesariamente se manifiestan rápidamente, sino que son enfermedades que de forma silenciosa van afectando el cerebro. Hasta que finalmente, ¿qué pasa? Esa placa de pronto se desprende. O por otro lado, esa placa se inflama o altera toda esa membrana que cubre ese vaso sanguíneo cerebral. ¿Y qué va a pasar? Se nos va a formar un trombo. Entonces, al formarse un trombo, ¿qué pasa? Es como si usted le pusiera un pie a la manguera que lleva sangre al cerebro. Usted le pone un pie a la manguera que lleva sangre al cerebro, ¿qué va a pasar? Va a dejar de fluir sangre al cerebro y finalmente, ¿en qué va a terminar? En una necrosis o una lesión cerebral en donde se empiezan a morir todas esas células. ¿Y cuál es el problema? Es que si a usted se le mueren las células cerebrales, usted tiene un problema muy grande. Esas células no son capaces de dividirse nuevamente y regenerarse. Entonces, alteración del cerebro, que usted le genere una isquemia y que se le muera alguna parte del cerebro, no se va a volver a recuperar la función de esa parte del cerebro, sino que ya será a partir de otras herramientas que el cuerpo compensará. Pero cerebro que se ve afectado por eso, como podemos ver aquí en la imagen, en donde ya se ve una zona de tejido cerebral que ya está afectada por esa alteración del flujo sanguíneo cerebral, todo este tejido se va a afectar de forma indefinida. El problema más grande es que va a generar complicaciones para nuestros pacientes. Ya que sabemos que es un ataque cerebrovascular, ya que sabemos que es una alteración de ese flujo sanguíneo cerebral y ya sabemos que se produce porque se obstruye ese flujo o esa sangre que llega al cerebro, lo más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, tanto como personal de la salud, ustedes como pacientes, como allegados, como personas que pueden llegar a ser afectadas por eso, es que necesitamos una detección temprana. ¿Por qué? Porque si detectamos rápidamente este tipo de alteraciones, si sospechamos rápidamente un ataque cerebrovascular, podemos establecer medidas para quitar el pie de esa manguera, para destapar esa manguera y que de forma rápida nos mejore las alteraciones del cerebro y podemos recuperar ese cerebro que estaba afectado por la isquemia o por la zona en la que no le estaba llegando sangre. Fundamental para nosotros es la detección y ustedes como comunidad tienen que entender cuáles son los signos de alarma que ustedes les deben hacer sospechar que es un ataque cerebrovascular. ¿Para qué? Porque si ustedes están sospechando un ataque cerebrovascular, ustedes rápidamente tienen que buscar un profesional de la salud para que los direccione de la manera más adecuada para que puedan mejorar los desenlaces y el futuro de sus pacientes. Entonces, como sabemos que el cerebro controla todo lo que somos, como sabemos que de ese cerebro dependen todas las funciones con las que la interactuamos con el medio, las alteraciones en esas funciones van a ser los signos que nos deben hacer sospechar que estoy en un ataque cerebrovascular. El que todos conocemos, se le torció la boca. Y esto no es por meterse a la nevera acalorado, como todo el mundo piensa, no necesariamente. Probablemente cuando usted, un paciente, tenga esto, que es una asimetría facial, es decir, que un lado de la cara esté muy diferente al otro y que le empezó de una manera súbita pensar en un ataque cerebrovascular. Lo otro, personas que no sean capaces de mover una parte del cuerpo súbitamente, es decir, una persona que estaba completamente normal y cuando ustedes van a interactuar con ellos encuentran que no puede mover alguna parte del cuerpo, inmediatamente sospechar un ataque cerebrovascular o una ACV. Lo otro, pacientes que empiezan a hablar enredado o que no le entienden lo que ustedes están diciendo y que estaba de un momento a otro normal. Lo otro, un paciente que tenía su visión completamente normal o no tenía una mayor alteración y que de un momento a otro dejó de ver alguna parte del campo visual, dejó de ver alguna parte de la vista o se quedó ciego súbitamente. Todo eso hace sospechar ataque cerebrovascular. Lo otro, cuando ustedes vean que un paciente que no estaba así de nacimiento y que súbitamente se le tuercen los ojos o que no se le tuercen los ojos pero que empieza a quejarse que de un momento a otro está teniendo visión doble. Lo otro, personas que de un momento a otro empiecen a sentir como un vértigo, como una sensación de inestabilidad, como pérdida del equilibrio que no tenían previamente.
que empiecen a tener alteraciones de la voz, que rápidamente, que no sean capaces de hablar o que hablen muy enredado, que empiecen a vomitar súbitamente o que tengan un dolor de cabeza intenso, que no mejore y que sea muy diferente al que ha tenido previamente o que haya sido el peor dolor de cabeza de su vida, pensar inmediatamente en un ataque cerebrovascular. Y el mensaje que yo quiero que quede de toda esta charla es que si ustedes están pensando en ataque cerebrovascular, ustedes están buscando rápidamente un sistema de salud o un centro de salud que les pueda solucionar el problema, porque no podemos dejar que nos pase el tiempo, porque si nos pasa el tiempo, a nosotros desde el punto de vista médico se nos empiezan a acabar las herramientas para mejorar el desenlace de los pacientes. Entonces, conclusión, paciente que tenga cualquier alteración neurológica de inicio súbito, empiezo a pensar en ataque cerebrovascular. Y si pienso en ataque cerebrovascular, rápidamente estoy pensando en la red de emergencias para llevar a la persona en la que estoy sospechando un ataque cerebrovascular para que lo atiendan en un servicio de salud adecuado. ¿Por qué es importante hablar de esto y por qué es importante hablar de ataque cerebrovascular? Porque es que el problema más grande que tenemos es que es la primera causa de discapacidad adquirida a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que el ataque cerebrovascular es la principal forma que nos genera discapacidad y que nos quita años de vida en pacientes que son completamente funcionales. Al ser la primera causa de discapacidad, nos tenemos que ir lanza en ristre con toda para evitar que esta discapacidad nos siga aumentando. Por otra parte, el 50% de pacientes quedan con algún grado de dependencia. Entonces, muchos de estos pacientes son económicamente activos y van a dejar de trabajar. O son pacientes que son independientes completamente, que no le generaban ningún problema a su familia, pero que luego de presentar este tipo de enfermedades van a quedar con algún grado de dependencia. Entonces, eso implica que alguien se salga de trabajar, que el familiar tenga que estar pendiente y que afecte todas las relaciones de la familia. Por eso también es importante. 2 de cada 3 pacientes quedan con algún grado de compromiso. Si usted tiene una enfermedad que lo va a dejar afectado de por vida y que usted no va a volver a ser el mismo, eso le va a afectar su calidad de vida. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que un ataque cerebrovascular es una urgencia médica y tenemos que actuar rápidamente. Lo otro es que 30% de los sobrevivientes presentan una recuperación incompleta de su déficit funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los pacientes que presentan alguna afectación de su calidad de vida, 1 de cada 3 no van a recuperar esa funcionalidad y van a tener complicaciones graves y dependencia de otras personas para cumplir sus actividades de la vida básica. Y lo otro es que 2 de cada 3 pacientes van a tener algún tipo de disfunción motora, que eso es completamente grave. ¿Qué es disfunción motora? Que no van a ser capaces de mover alguna parte del cuerpo. Son esos pacientes que no van a ser capaces de comer, que no van a ser capaces de bañarse solos, que no van a ser capaces de vestirse solos, que no van a ser capaces de salir a la calle. Por eso es fundamental que detectemos tempranamente el ataque cerebrovascular e instauremos medidas rápidas para mejorar el desenlace en estos pacientes. Aquí les traigo entonces otro video de las alteraciones que pueden estar relacionadas con ese ataque cerebrovascular. Entonces, esto es básicamente lo que les estaba explicando ahorita. Se nos empieza a formar una placa, se nos empieza a dañar como todo ese aislante que tiene el vaso sanguíneo y se nos empieza a formar un trombo, ¿cierto? Entonces ese trombo pudo haberse formado en esta placa, ese trombo pudo haberse formado en el corazón y haberse ido hacia el cerebro y se va a ir tapando y se va a formar una cosa que se llama un trombo oclusivo. Ese trombo oclusivo, ¿qué va a hacer? Va a generar una alteración del flujo sanguíneo cerebral, es decir, van a haber partes del cerebro que no les va a llegar sangre o que por el contrario se va a empezar a fragmentar y va a empezar a llamar una cosa que se llaman émbolos, que básicamente son pedacitos de trombo que se van a cualquier otra parte del cerebro y se nos empieza a formar una zona de infarto, que es esta zona negra. ¿Qué pasa? Que es el punto que yo quiero que les quede claro, y es que cuando usted actúa rápidamente se puede aplicar un medicamento que se llama trombolítico, que el nombre que se utiliza o el término médico se llama alteplase, que lo que hace es que coge ese trombo y lo empieza a licuar. Le empieza a quitar como la fuerza a ese trombo, lo va deshaciendo, ¿con miras a qué? A que ese flujo sanguíneo cerebral se vuelva a restablecer. Esto es básicamente lo que hace el medicamento. Segunda o tercera conclusión del día, que además de que tenemos que actuar rápido, que lo tenemos que detectar rápidamente y que lo tenemos que llevar a un centro de salud adecuado, una institución adecuada que cuente con todos estos servicios, es fundamental que ustedes entiendan que sí podemos hacer algo, porque es que a uno tradicionalmente le dicen que si un paciente tiene un derrame cerebral no hay nada para hacer.
pero por el contrario, si actuamos rápidamente, ya les acabo de mostrar una de las cosas que podemos hacer, que es aplicarle un medicamento que nos ayuda a licuar el coágulo y nos ayuda a mejorar ese flujo sanguíneo cerebral. Si fuera poco, además de aplicar medicamentos, podemos hacer procedimientos dentro de ese cerebro. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que el medicamento, pero en trombos que son más difíciles de quitar, que son trombos mucho más grandes y que ya necesitan que se haga un procedimiento para destapar o quitar ese trombo. Eso es lo que se conoce como trombectomía mecánica. ¿Qué es esa trombectomía mecánica? Haga de cuenta que se hace un cateterismo como el que todos estamos entrenados pues, o hemos escuchado en la parte del corazón, se lleva un alambre hacia el cerebro y se le pone un dispositivo que lo que va a hacer es que va a enredar ese coágulo, se va a destapar, lo va a intentar fragmentar y finalmente lo que va a hacer es que lo va a jalar. Al jalar ese trombo estamos destapando el flujo sanguíneo cerebral y estamos mejorando nuevamente el flujo. Eso es lo que se conoce como una trombectomía mecánica. Ya tenemos dos cosas grandes que podemos hacer con un ataque cerebrovascular. Nosotros como médicos tenemos medicamentos que nos pueden ayudar a licuar ese coágulo y además de eso tenemos dispositivos que nos pueden ayudar a mejorar ese flujo sanguíneo cerebral cogiendo trombos que son más grandes o de más difícil manejo. Esto no es medicina del espacio, esto es medicina de Medellín. Y en el Instituto Neurológico de Colombia tenemos todas las herramientas para mejorar el desenlace en estos pacientes, tanto a través de medicamentos como a través de procedimientos. En Medellín sí hay forma de que hagamos eso. Lo más importante es que el paciente acceda al servicio de salud adecuado, a la institución que cuente con todos estos servicios para poder hacer esta terapia. Estos medicamentos y estas intervenciones se pueden hacer más o menos en las primeras 6 horas, es decir, que hay que correr. ¿Listo? Gracias a Dios, afortunadamente, en la ciudad hay una red de emergencias. Esa red de emergencias, todos la conocemos, es la red del 123, fácil, con cualquier teléfono fijo, con cualquier celular, se puede llamar al 123 y activar una emergencia. Inicialmente les contestará un policía o un personal que no esté pues como tan entrenado. Ustedes rápidamente informan qué es lo que le está pasando con el paciente o con la persona que esté presentando los síntomas y ya ellos se encargarán de activar pues como toda la red de atención y de redireccionarlos a la mejor zona. No se queden quietos. Si ustedes ven que eso no está funcionando, que eso se está demorando mucho, ustedes rápidamente a su familiar o a su allegado o a la persona que usted que está presentando un ataque cerebrovascular, usted rápidamente lo lleva a una institución que cuente con los servicios adecuados. Una de ellas es el Instituto Neurológico de Colombia. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que esto no son cosas que se manejan ni en el puesto de salud, no se manejan en la IPS básica, no se manejan en la unidad intermedia. Esto necesita hospitales de alto nivel de complejidad como el Instituto Neurológico de Colombia. Entonces, para ayudarnos con esa detección, después de yo haberles echado toda la carreta de todas las manifestaciones neurológicas que se puede presentar por un ataque cerebrovascular, se han inventado escalas como para que ustedes se aprendan, que sea una memotecnia, para que ustedes rápidamente digan, uno u otro paciente puede estar presentando un ataque cerebrovascular. Hay una que se llama rápido, hay otra que se llama prisa, en fin, son 3 cosas básicas. Esta se llama prisa y lo único que se le pide a la persona que usted está viendo alterada, que usted está viendo anormal es, 1, que pronuncie su nombre. Si usted le pide a un paciente que pronuncie su nombre, usted rápidamente ya sabe, 1, si le está entendiendo, 2, cómo está hablando y si tiene alguna alteración del lenguaje. Entonces rápidamente usted va a estar pensando. Lo otro, que intente sonreír. ¿Para qué? Usted así puede ver si la cara está torcida, si tiene alguna simetría en la cara que le haga sospechar alguna alteración neurológica. Y lo otro, que alce ambos brazos. Si usted ve que alguno de los 2 brazos no los levanta adecuadamente, es que tiene alguna alteración. Y como ya les dije, entonces usted está sospechando un ataque cerebrovascular, usted está activando la red de emergencia, está llamando 123 y usted está rápidamente pensando para dónde se lo va a llevar para que le solucionen el problema a su paciente. Entonces, como les estaba explicando, esta es pues como la red del 123, ustedes deben utilizar esa red de emergencias. Cuando ustedes se comuniquen con esa red habrá alguien que los guiará durante todo el proceso y lo más importante es que sean ágiles, no se queden con esto en la casa, no esperen a que se mejoren, no llamen al curandero, no llamen al rezandero, no llamen al padre. Lo más importante en este momento es que los lleven a una unidad de atención adecuada para que le solucionen el problema a su paciente. Entonces, esto es una emergencia médica. Si hay forma de acceder a una ambulancia, se lo llevarán en ambulancia como una emergencia médica. Si no hay forma de adquirir un medio de transporte adecuado, se lo llevan como ustedes pueden al centro de institución lo más rápido que puedan para poderles ayudar. Y en la institución a donde ustedes lleguen y donde ustedes estén sospechando un ataque cerebrovascular, esto tiene que ser una cosa que se llama
un triaje 1, es decir, esto tiene que ser una emergencia médica y tienen que atenderlo rápidamente y todo el personal médico debe estar entrenado para atenderlo como una urgencia vital. Porque el punto y la conclusión más importante de todo esto es que el tiempo es cerebro, es decir, por cada segundo que pase de isquemia se van muriendo cada vez más neuronas y cada vez se va generando un daño que es peor y que cada vez va a ser más irreversible. Entonces, el punto fundamental que también quiero que se queden es que tiempo es cerebro. Aquí les traje un video en donde también nos van a ayudar y nos van a dar pues como tips para sospechar un ataque cerebrovascular y enseñarnos cómo qué hacer en este grupo de pacientes. El ataque cerebral es una emergencia médica donde cada minuto cuenta. Por eso, a través de 3 sencillas preguntas, aprenderemos a reconocer síntomas y signos que nos harán sospechar de esta condición médica. Reconozca un ataque cerebral. Revisemos cómo mediante 3 simples preguntas usted puede reconocer los síntomas del ataque cerebral. 1. Pida al afectado que sonría. 2. Pida al afectado que con los ojos cerrados levante ambos brazos sobre la cabeza con las palmas de las manos hacia arriba. 3. Pida al afectado que pronuncie una simple frase coherente. Por ejemplo, hace calor hoy día. Así podrás descubrir los síntomas que son dolor de cabeza de inicio súbito, brusco, muy intenso y diferente al habitual, debilidad facial, falta de fuerza o movimiento en algunos de los brazos o piernas, debilidad en el habla, no habla, le cuesta hablar o no entiende, dificultad para ver con uno o ambos ojos, presenta desequilibrio e incoordinación de extremidades. No pase por alto ninguno de los signos y síntomas que le indicamos. En la medida que usted consulta en forma precoz, tiene menor riesgo de sufrir daño, mayor posibilidad de una recuperación precoz. Si presenta alguno de estos síntomas, consulta en un servicio de urgencia, idealmente antes de 2 a 3 horas. Aquí también tengo otro video un poco más sencillo en donde queremos también demostrarles para que tengamos todos signos de alarma para detectar un ataque cerebrovascular. Yo sé que he sido demasiado repetitivo durante todo lo que he hablado, pero es que lo fundamental que nosotros queremos que les quede es que es una emergencia médica. Entonces, cuando uno está enfrentado, por ejemplo, a un infarto del corazón, todo el mundo sabe que cuando le empieza a doler el pecho, si se le da un brazo, se le va el cuello y tiene dificultad para respirar, todos saben que deben buscar un servicio de urgencias para que lo atiendan. Pero el problema que nosotros tenemos con un ataque cerebrovascular es que muchas veces eso no está pasando. Entonces, queremos que todos nos concienticemos en el manejo del ataque cerebrovascular. Aquí les vamos a poner entonces otro video para que tengamos en cuenta. Si súbitamente sentís pérdida del equilibrio o de coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos, o dolor de cabeza muy intenso, podéis estar sufriendo un ataque cerebral. Llama de inmediato al servicio de emergencias. 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral. No te dejes sorprender. Muy bien, entonces ya finalmente pues como para concluir esta charla y ya cerrar pues como este ciclo de ataque cerebrovascular, tenemos que tener conclusiones claras. Entonces, conclusiones de toda esta charla. 1. El ataque cerebrovascular es cualquier manifestación neurológica que se deba a una oclusión del flujo sanguíneo dentro del cerebro. Punto número 2, el ataque cerebrovascular es una emergencia médica y eso lo tenemos que tener todos claros. Entonces, como es una emergencia médica, tenemos que entender que hay una red de atención de urgencias, que es la red del 123, y que todos ustedes tienen que estar sensibilizados para que
Los pacientes o las personas allegadas que sufran, que ustedes sospechen que tengan un ataque cerebrovascular, los lleven rápidamente a un servicio de atención hospitalaria que cuente con los recursos necesarios para manejarlos. Se debe sospechar un ataque cerebrovascular en todo paciente que tenga alguna alteración neurológica que le empiece rápidamente, como que tenga la cara torcida, que no sienta alguna parte del cuerpo, que tenga el peor dolor de cabeza de su vida, que no se pueda mover, que no se despierte, que no sea la misma persona. Cualquier persona entonces que tenga alguna manifestación neurológica de inicio súbito debe empezar un ataque cerebrovascular. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta y reconocer que es una emergencia? Porque podemos hacer muchas cosas si los pacientes llegan a tiempo. Necesitamos que los pacientes nos lleguen. El problema grande que nosotros tenemos en el Instituto Neurológico es que los pacientes nos están llegando demasiado tarde. Entonces ustedes como familiares, como personas que puedan llegar a sufrir un ataque cerebrovascular, estén sensibilizados para que rápidamente lo sospechen, nos lo traigan a nosotros y ya nosotros definiremos qué hacer en ese momento para intentarles mejorar de la mejor forma la calidad de vida. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, luego pues de esta charla, la idea es que hagamos pues como unas preguntas interactivas. Si alguno tiene alguna inquietud, algo que nos quieran preguntar a nosotros para definir, pues si quieren saber alguna otra cosa de ataque cerebrovascular, estamos dispuestos a escuchar. El Instituto Neurológico es el líder en la parte neurológica en Medellín, pero hay otras instituciones de alto nivel que cuentan con servicio pues, de atención de neurología y este tipo de urgencias. La Clínica Cardiovid, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Clínica Las Américas, la Clínica CES, todos los hospitales que llaman de tercer nivel tienen la capacidad de atención de este tipo de emergencias. Las más conocidas son las que les acabé de... la Clínica Medellín. Tenemos muchas herramientas para prevenir el ataque cerebrovascular. Entonces, tenemos dos formas grandes de prevenir el ataque cerebrovascular. Una que es prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Personas que nunca en la vida les ha dado un ataque cerebrovascular y queremos prevenir que les dé. O tenemos una cosa que se llama prevención secundaria y es a los pacientes que ya les dio, evitar que les vuelva a recurrir. Lo fundamental para disminuir el riesgo de ataque cerebrovascular es el control de los factores de riesgo. Y controlar la hipertensión, controlar la diabetes, controlar la obesidad, tener una dieta adecuada, evitar el sedentarismo, tener actividad física regular, ser adherente a los tratamientos médicos que se les hayan mandado por las diferentes enfermedades. Entonces, básicamente, control de factores de riesgo. Si usted es hipertenso, tómese el medicamento para la presión, no lo deje de tomar simplemente porque se sienta bien. Si usted sufre de diabetes, aplíquese los medicamentos como se los prescribió el médico para evitar complicaciones, evite la obesidad, haga ejercicio y tenga una dieta saludable. Esa es la forma de prevenirlo de forma primaria. Y de forma secundaria, eso ya nos corresponde un poco más a nosotros, y es que cuando algún paciente se nos presenta a nosotros con un ataque cerebrovascular, vamos a empezar a buscar causas de ese ataque cerebrovascular. ¿Qué tipo de causas pueden ser? Alteraciones del corazón, infartos agudos del corazón, arritmias cardíacas, taponamientos a nivel de ciertas arterias. Y el pilar fundamental del manejo de esto es evitar la causa. Si usted tiene una arritmia, se manejará la arritmia, ya sea que requiera anticoagulación, cirugía o algún tipo adicional de manejo. Si usted tiene una placa de grasa en el cuello, pues en los vasos del cuello se manejará adecuadamente y se manejará con ciertos medicamentos y con ciertas intervenciones que ya dependerán pues como de tu médico tratante. Tradicionalmente se ha dicho que la aspirina o lo que llaman antiagregación plaquetaria es el medicamento pues de elección, eso dependerá de la causa, pero casi todos los pacientes también van a necesitar el uso de aspirina y el uso del control de los factores de riesgo. El paciente que súbitamente tiene un vértigo sí se debe sospechar un ataque cerebrovascular. Generalmente es una manifestación grave, es una manifestación que genera otros síntomas neurológicos adicionales, o sea, además del vértigo, usted no puede tragar, no puede comer, no puede mover o no puede sentir alguna parte del cuerpo. Los vértigos en la evaluación médica tienen como un algoritmo de evaluación en el que nos ayuda a sospechar, a pensar que sea algo del oído o que sea algo del sistema nervioso central. Ya dependerá de la evaluación de tu médico qué tipo de alteraciones tendrás y ya de acuerdo a esa evaluación él definirá si debe sospechar una alteración pues como en el sistema nervioso central o no. Si ya la duda persiste, sientes mucha incomodidad, ya lo mejor es que consultes a un servicio de atención donde pueda ser valorado por un grupo de neurólogos o de médicos que te puedan atender y resolver tu duda.
Ahí ya después de manejar la parte aguda, ya es cuando nosotros como médicos empezamos a buscar las causas principales. Los ateromas no son las únicas causas. Yo traje pues el ateroma porque era la manifestación más común, pero pueden ser arritmias cardíacas, lesiones en los vasos sanguíneos. Entonces, agudamente lo que hacemos es licuar ese trombo, pero tienes toda la razón, ese ateroma va a quedar. ¿Qué va a pasar después? Cuando el médico evalúa al paciente, hará exámenes adicionales, buscará cómo se comporta ese ateroma y si el ateroma cumple con ciertas características, se podrá definir si se beneficia de un cateterismo para destapar o quitar ese ateroma o de hacer una cirugía vascular en donde se quita ese ateroma y se destapa el flujo sanguíneo. Entonces eso ya vendrá posteriormente. Ya el manejo inicial o el manejo de emergencias es licuar el coágulo y ya más adelante se definirá qué se hace con el ateroma si es la causa del infarto cerebral. Muy buenas tardes. No voy a hacer una pregunta, voy a dar un testimonio. Hace 3 meses sufrí una isquemia cerebral transitoria. Los síntomas duraron más o menos entre 15 y 20 minutos. Inicialmente fui llevada al Pablo Tobón, donde me realizaron un TAC y se descartó cualquier lesión en la cabeza, en el cerebro. Y luego se fui trasladada a la Cardiovid porque parecía que la isquemia se presentó por una arritmia, por una fibrilación auricular. Vine a distinguir o supe que era un derrame, como generalmente lo llamamos, porque yo ya había asistido a varias conferencias en este mismo lugar y había hecho como esa conciencia del reconocimiento de esos síntomas. Cuando me inició el primer síntoma, que fue perder la fuerza del brazo derecho, llamé inmediatamente a mi hijo y le dije: póngame cuidado que yo creo que me está iniciando un derrame. Y luego le dije antes de perder la capacidad de hablar. Sentí hormigueo en mis piernas. Inmediatamente se llamaron a los bomberos, que fue los paramédicos, y miraron que era un inicio de un ataque cerebrovascular, con los síntomas vitales totalmente alterados. Entonces, lo ha repetido el doctor, lo han repetido muchas personas, que esto nos crea a nosotros conciencia, que cuando empiezan los síntomas o reconozcamos los síntomas en algunas personas o en nosotros mismos, inmediatamente recurramos a ese centro. Esa isquemia transitoria, cerebral transitoria, creo que se pudo haber combatido, no sé si esté equivocado, porque venía tomando nimodipino para las migrañas hacía mucho tiempo, e igual continuó con el nimodipino para evitar otro ataque cerebrovascular. Gracias. Muchas gracias por el testimonio, muy aportante para todos nosotros.